La vez pasada hemos dejado a Alejandro en las ruinas de Persépolis, la antigua capital persa, la más importante de todos, incendiada y devastada prácticamente hasta los cimientos. Aparentemente se podía decir que la guerra estaba terminada. Tomada la capital principal de la potencia enemiga, esta prácticamente ha dejado de existir. Pero el asunto no era tan fácil y la campaña persa de Alejandro aún no se ha finalizado con la destrucción de Persépolis. Como se sabe, Darío, el soberano de Persia, que ya estaba en las últimas, aún no se rinde del todo. El miedo, el pánico ya verdadero ante Alejandro lo empuja a huir y huir cada vez más. Finalmente, Alejandro recibe la noticia de que su enemigo, el soberano persa, ha buscado refugio en Ecbatana. Ecbatana, la última capital persa que aún no estaba en manos del macedonio, una hermosa ciudad en el territorio del actual Kurdistán, en las faldas de la cadena montañosa de Zagros, gozaba de un clima fresco y por lo tanto servía a los soberanos aqueménides como residencia de verano. Sin embargo, ahora esta ciudad se convierte en Darío para su última esperanza, piensa buscar ahí el refugio, ocultarse tras sus murallas y, a medida de lo posible, recoger un nuevo ejército. Sin embargo, Alejandro no le deja ni un respiro y de una vez parte a la cabeza de su ejército con rumbo a Ecbatana. Pero cuando llega a aquella ciudad y se apodera de la última capital persa, descubre que Darío no estaba ahí. Presintiendo que Alejandro no tardaría en encontrarlo en Ecbatana, Darío vuelve a huir. Esta vez huye a Hircania, aquella región histórica que, como podemos ver en este mapa, se extiende como un arco a lo largo de la costa meridional del mar Caspio y de ahí Darío pasa a la aún más lejana Bactria. Puede surgir una pregunta: ¿y por qué huía tan desesperadamente? ¿Acaso tal vez ya estaba obsesionado con esa idea de que mientras se movía aún seguía siendo rey y no caería en manos de Alejandro tan fácilmente? ¿Por qué no prefirió entregarse al vencedor? Aquí razones pueden ser varias, pues como se sabe, Alejandro solía ser muy comprensivo, muy magnánimo con aquellos reyes enemigos que finalmente terminaban rindiéndose voluntariamente, pero lo más seguro, Darío simplemente tenía miedo no tanto de Alejandro, sino volver a ver a su propia familia. Su madre Sisigambis, su esposa Statira, en aquel entonces ya se había muerto, pero seguían con vida sus hijas, las princesas de sangre aqueménida, las herederas ilegítimas de aquel linaje, y tal vez más que al mismo Alejandro, Darío le tenía miedo a las mujeres de su propia familia. ¿Cómo iba a mirarle a los ojos? ¿Cómo iba a decirles que las abandonó mientras él mismo huía desesperadamente? Así que esta puede ser una de tantas razones por las cuales Darío seguía huyendo, pensando tal vez reunir nuevamente un ejército en Bactria, pero aquí sus planes han sido frustrados por los tres sátrapas, es decir, por los tres gobernantes de las provincias orientales de su imperio. Aquí a veces se habla de la así llamada conspiración de los sátrapas.
a la cabeza de la cual estaba Besos, el sátrapa de Sogdiana. El otro integrante de esta conspiración era un tal Barsaentes, el sátrapa de Aracosia y Drangiana, otras dos provincias al nororiente del imperio persa, y finalmente Satirbasanes, el sátrapa de Aria. Estos tres no querían que el ejército de Alejandro invadiera sus provincias, sus territorios, en busca de Darío. En realidad, las relaciones de Darío y de los monarcas aqueménidas en general con los gobernantes de Bactria, Sogdiana, Drangiana y otras provincias orientales del imperio ubicados prácticamente en el límite del mundo civilizado, porque más al norte de estas provincias, al otro lado del río Yaxartes, comenzaban las estepas prácticamente salvajes, cuyos límites nadie conocía, y por lo tanto ellos pensaron que había llegado el buen momento de librarse de Darío y de una vez no permitir que los macedonios tuvieran un pretexto para invadir sus tierras. Prácticamente cada uno de estos tres líderes pensaba convertirse en un monarca independiente. Y por eso, cuando Darío llega a sus tierras, ellos, en vez de acogerlo, de prestarle toda ayuda como él esperaba, lo derrocan y lo arrestan, así nomás. Por el camino le ponen ataduras, le ponen cadenas y lo están transportando en un simple carruaje como a un prisionero cualquiera. En este caso, podemos decir que Darío del rey se convirtió en el prisionero de sus propios súbditos. Sin embargo, Alejandro sigue prácticamente pisándoles los talones. Él no aplaza su persecución, no la interrumpe ni un solo día, porque su objetivo principal es atrapar a Darío vivo. Por lo tanto, los tres conspiradores, seguramente por iniciativa de Besos, quien se mostraba como el más interesado de librarse de Darío, lo hirieron, le propinaron varias puñaladas y huyeron abandonando a un Darío aún respirando, pero ya moribundo, al borde del camino, donde poco después es encontrado por Alejandro. Esa escena tan dramática, Alejandro encontrando a un Darío moribundo y posteriormente llorando sobre su cadáver, es una escena muy popular en el arte, en las pinturas, en la gráfica de diferentes épocas. Realmente, aunque Alejandro encontró al rey persa aún con vida, ya nada se podía hacer y poco después Darío muere entre los brazos de su enemigo. Una muerte sin duda alguna muy y muy dolorosa. Alejandro se muestra francamente apenado por la muerte del rey del imperio persa. Todos los presentes, todos los testigos de aquella escena afirmaban que las lágrimas que demoró Alejandro sobre el cadáver de Darío no fueron falsas, que su dolor parecía sincero. Él mismo preparó el cuerpo de su antiguo enemigo para el funeral. Incluso, como dicen algunos, lo cubrió con su propia capa. En fin, se mostró arrepentido, tal vez adolorido, si es cierto, y prometió ahí mismo sobre el cuerpo de Darío que vengaría a sus asesinos. Y realmente lo hizo. Curioso que ninguno de los tres culpables principales de la muerte de Darío lo sobrevivió por mucho tiempo.
Besos, quien tuvo la osadía de coronar a sí mismo, de proclamar a sí mismo como el nuevo soberano aqueménida Artajerjes IV, cuando cayó a manos de Alejandro, fue sometido a toda clase de tortura y su ejecución fue realmente terrible. Alejandro, ahora proclamado heredero legítimo del trono persa, heredero del fallecido Darío, condena a Besos por el magnicidio, porque al fin y al cabo él fue el iniciador principal del asesinato de Darío, y también por el intento de usurpar el poder. Besos muere entre tormentos y desde entonces se hace evidente que el único rey de Persia de ahora en adelante es Alejandro. Barsaentes y Satirbasanes por un tiempo logran escapar de la justicia. Es más, Alejandro parece haberlos perdonado porque los dos trataron de denigrar a Besos echándole toda la culpa, pero finalmente los dos cometieron el gran error de sublevarse contra Alejandro. Pronto Satirbasanes es derrotado y muere en el campo de la batalla, y Barsaentes logra escapar a la India, pero luego esto ya, digamos, sería corriendo hacia adelante. Cuando Alejandro emprende su campaña ya en la India, uno de los reyes locales le entrega a Barsaentes y este también muere ejecutado. Como podemos ver, ninguno de los asesinos de Darío ha sobrevivido a su víctima por mucho tiempo y Alejandro realmente había cumplido su promesa dado sobre cadáver de Darío, que iba a castigar a sus asesinos. Pero pronto se hace evidente que el peligro está no solo entre los sátrapas rebeldes, sino dentro del mismo ejército de Alejandro. Vamos a hablar sobre la así llamada conspiración de Filotas, aunque cabe señalar que hasta ahora no está muy claro qué tan culpable realmente había sido Filotas, hijo de Parmenion, sí, de aquel mismo Parmenion, del general más viejo del ejército de Alejandro, que había sobresalido en las batallas aún en las épocas de su padre Filipo. En fin, como podemos ver, un representante de la llamada vieja guardia de Macedonia y su hijo. Hasta el momento hemos visto a Filotas sobresalir en varias batallas y en cuanto a la gloria de su padre, de Parmenion, nadie se atrevía a disputarla. Pero poco a poco, entre la vieja guardia de los veteranos macedonios, aparece la idea de que Alejandro los estaba traicionando. Poco a poco, la corte de Alejandro se orientaliza, sobre todo cuando Alejandro se proclama a sí mismo ya el rey de Persia, y como resultado, muchas costumbres persas penetran en la corte del joven rey. A muchos no les gustó que aún en Egipto Alejandro se ha proclamado a sí mismo el hijo de Dios, el hijo de Amon-Ra. Luego, con la introducción de costumbres persas, aparece el rito de postrarse ante el rey, tal como lo hacían los persas con toda naturalidad, pero a los macedonios y a los griegos esto parecía por debajo de su dignidad de ciudadanos libres. Finalmente, la conspiración ya se estaba gestándose desde hace tiempo entre las filas de la vieja guardia y la culminación sobrevino en la ciudad de Frada, en el territorio de Dranciana, donde Alejandro se encontraba
persiguiendo a los sátrapas rebeldes. Uno de los pajes de séquito de Filotas, de nombre Cebalino, le comunicó a Alejandro de que había una conspiración contra él, que él mismo había avisado a Filotas de que algunos pajes estaban gestando una conspiración en contra de Alejandro, que lo querían matar, pero Filotas no reaccionó. Entonces, el joven Cebalinos, al parecer, debía ser un muchacho de 16, 17 años, lo comunicó al mismo Alejandro. Alejandro, por supuesto, se sintió indignadísimo, como así Filotas fue avisado, pero no emprendió nada. Filotas, a su vez, trata de convencer a Alejandro que no estaba seguro y antes de estar seguro no se atrevía a comunicarle al rey semejante noticia de que seguramente entre los pajes no había más que chismes, más que rumores, más que cotilleo, pero nada serio. Sin embargo, Alejandro ya lleva a cabo la investigación y resulta que sí, habían intentos de conspiración, pero Filotas lo había callado. Como resultado, él también es acusado de conspirar contra el rey y es ejecutado. Curioso que la mayoría de los compañeros de Alejandro no querían mucho a Filotas, tal vez le envidiaban porque siendo hijo de Parmenion, él tenía asegurado su ascenso rápido en ejército, que todos los privilegios, y por eso muchos no mostraron la indignación. Filotas, según una versión, muere apedreado, lapidado, o según la otra, decapitado o acribillado por los dardos. Pero luego Alejandro sí hace algo que puede provocar una gran indignación entre los viejos veteranos del ejército. Parmenion, el padre de Filotas, en aquel entonces se encontraba con una guarnición en la ciudad de Ecbatana, aquella última capital persa que quedó en manos de macedonios, y Alejandro, antes de que Parmenion se enterara de la ejecución de su hijo, envía unos asesinos a Ecbatana que matan al viejo general. Fue así como muere Parmenio, no en el campo de batalla luchando contra los enemigos, sino de las manos de sus propios compatriotas macedonios. Claro que Alejandro sabía que era algo muy arriesgado, que los veteranos de su ejército podrían sublevarse al enterarse de la muerte del asesinato tan vil de más viejo de los generales, pero por otro lado entendía muy bien. Parmenion no lo hubiera perdonado jamás la ejecución de su hijo. Sin embargo, a pesar de todas aquellas conspiraciones, de todos aquellos problemas internos dentro del ejército, Alejandro sigue avanzando. Ahora prácticamente penetra en el mismo corazón de Asia Central y su meta final ahí es llegar hasta el río Yaxartes. Yaxartes, que era frontera nororiental del imperio persa. La marcha fue larga porque las distancias en esta región son realmente muy grandes, pero sin duda alguna los macedonios, incluyendo el mismo Alejandro, quedaban fascinados por estos nuevos países, por estas nuevas tierras que se abría ante ellos. Cabe señalar que Asia Central es una tierra de muchos contrastes, de unos paisajes, como podemos ver en estas imágenes, realmente maravillosas, pero también hay grandes desiertos, entre ellos, por ejemplo, caracumas o arenas negras,
uno de los desiertos más difíciles de cruzar. También hay unas montañas de cuestas escarpadas, de picos nevados, y la marcha del ejército de Alejandro por aquellos parajes, sin duda alguna, debía de ser muy difícil. Antes de llegar a Yaxartes, Alejandro tuvo que asediar 7 ciudades que encontró por el camino. La mayoría de ellas se rindieron sin grandes contratiempos, salvo la ciudad de Kirescata, así la llamaron los persas, y los griegos la rebautizaron como Sirópolis, la ciudad de Ciro, pues se cree que el mismo Ciro el Grande la había fundado para marcar el límite nororiental de sus dominios. El asedio de Sirópolis fue duro, sin duda alguna. Los habitantes locales, recordando el sentido simbólico de su ciudad, trataron de hacer todo lo posible para no permitir su caída, y en el sitio de Sirópolis, Alejandro por poco pierde la vida cuando es alcanzado por una piedra lanzada por un andero del lleno en la cabeza, y sin duda alguna los macedonios deberían sentirse atemorizados al ver cómo la sangre corría por la cara de su rey. Esto debió ser un momento difícil. Alejandro permaneció sin sentido durante varias horas, y luego dicen que durante todavía bastante tiempo no podía ver ni oír bien. Había sido una contusión muy grave. Pero aún así, él no piensa abandonar sus planes de llegar hasta los límites de Asia, y pronto pasa a una región que hoy día se conoce como Ferganá, el valle del Sirdaría, uno de los ríos más grandes de Asia Central, que en los tiempos de Alejandro era conocido con el nombre de Yaxartes. Ahí, fascinado por la belleza de este lugar, Alejandro decide seguir ejemplo de Ciro el Grande. Como se sabe, a Alejandro le gustaba mucho imitar a los grandes monarcas del pasado y fundar ahí su propia ciudad a orillas de Yaxartes. Aquí, como digamos solía hacerlo, le puso el nombre de Alejandría. Alejandría de Yaxartes, también conocida como Alejandría Escate, literalmente la más lejana de todos. Hoy se supone que Alejandría Escata es la actual ciudad de Khojent, que en el periodo soviético era conocida como Leninabad en el territorio de actual Tayikistán. Y aquí en estas fotos viejas podemos ver algunos restos de la presencia macedonia en este lugar, restos de la fortaleza de la antigua Alejandría Escata. Así que aparentemente ahora Alejandro cumple su objetivo. Llega hasta el río Yaxartes. La ciudad de Alejandría, aquella nueva Alejandría, fue fundada en la orilla meridional de Yaxartes o Sirdaría. Este es el aspecto actual de este gran río. Y más allá, al otro lado, comenzaban las estepas pobladas por unos pueblos nómadas, crueles, belicosos, que no construían ciudades ni aldeas, se alimentaban exclusivamente de la carne y leche de su ganado, no cultivaban la tierra, cazaban con arco y flecha a todos los animales que habitaban en aquella estepa. También estaban en constante guerra tanto con su gran vecino, el ya no existente imperio persa, como entre ellos mismos.
Guardaban como trofeos los cráneos enemigos de los que salían a hacer las copas para beber y también adornaban los arneses de sus caballos con los cueros cabelludos arrancados a sus enemigos caídos y tenían fama de magníficos arqueros y jinetes. Ellos ya entraban en conflicto con el imperio persa, ya servían en el ejército de los aqueménidas como mercenarios. Recuerdan que ya hemos mencionado a los jinetes de las estepas en la batalla de Isos, en la batalla de Gaugamela. Así que los macedonios no eran para ellos unos perfectos desconocidos y, sin embargo, ellos jamás fueron conquistados por nadie. Si recordamos, el mismo Ciro el Grande, cuando intentó conquistar sus territorios, termina muerto y decapitado por la reina de los masagetas llamada Tomiris, uno de tantas tribus que habitaban allá. Cabe señalar que para los griegos todos estos pueblos, en su mayoría de habla irania, emparentados entre sí, eran llamados simplemente escitas. Hoy día se sabe que el pueblo con quien se enfrentó directamente Alejandro se llamaban sacas, una de las ramas orientales de los escitas. Recordamos que los escitas ocupaban un territorio muy extenso desde las estepas al norte del Mar Negro, llegando en ocasiones casi hasta la frontera con China. Toda esta gran franja de la estepa euroasiática era su reino, eran sus dominios, y fueron precisamente ellos que no dejaban en paz a los constructores de la Alejandría escata. Cada rato venían del otro lado del río y trataron de hostigar a los macedonios, tal como lo hacían antes con los persas. Entonces, Alejandro decide darles una buena lección y lo hace en la famosa batalla de Yaxartes. Su enfrentamiento directo, enfrentamiento abierto, ya no con los persas, porque el imperio persa ya no existe, sino contra los nómadas de la estepa, contra los escitas, o más exactamente aquella rama de escitas conocidos como sacas.